Ayer, la maga ganó un espacio en la cultura. Hoy, la está protagonizando. Un amigo mío me empieza a hablar de la revolución que va a ser el Internet y yo lo que le digo es, mira, ya he visto demasiadas revoluciones en mi vida porque experimenté la revolución del video portátil, experimenté la revolución del cable y experimenté la revolución del videocassette. Y todos estos, cada vez que llegaron, nosotros lo esperábamos pensando, aquí cambia el poder. Aquí cambia el poder y el verdadero poder, el poder de la información. Y cuando primero empezó el video portátil, que eso fue para eso del 69, fue cuando la corporación Sony primero sacó el primer equipo portátil de video. Hasta aquel entonces era imposible usar los medios afuera. Habían cámaras de 16 milímetros, por supuesto, pero uno no controlaba esos medios y también siempre con la cámara estaba el sentido monetario. Uno tiene que comprar películas, revelarlas y es costosísimo. Mientras aquí de pronto tenemos algo que por primera vez en la vida uno puede grabar algo e inmediatamente lo tiene ahí. Eso era un concepto completamente radical. ¿Viste la foto que pasé el otro día, Arte Vida? Sí. Esa foto para mí es un poco un leitmotiv, en el sentido de que reúne bastantes referencias. La relación del arte en la vida y la vida del arte. O sea, llega un momento en que decides hacer lo que haces y dedicarte a eso. Y fue por unas necesidades de hacer el trabajo y de transmitirlo. Entonces, para llegar a eso, evidentemente, tienes que asumir unas responsabilidades y tienes que asumir unas consecuencias. Apuesto a que jamás en la vida se ha visto esta toma desmontada. Nunca. ¿Tienes manteca? No. ¿Te sientes cómodo? No me hables. Yo creo más que tú. Mercante no sabe nada de laboratorio. Ah, bueno, pues en ese caso... Para mí es un trabajo vital, para mí es un trabajo muy vital y especialmente en un medio ambiente como este, porque el problema que yo siempre encuentro cuando estamos en estas situaciones es que uno llega con décadas de trabajo muy sofisticado y se lo presenta a gente que está a un nivel empezando en términos y que hasta cierto punto la gente lo mira a veces y dice, pero mira, yo no tengo los recursos para hacer esto. Bueno, yo lo que veo es que, por ejemplo, en el videoarte, en los 70s no había fondos disponibles y la gente lo hacía.
Y luego de pronto en los años 80 había muchísimos fondos y la gente lo hacía, pero luego llegó como una generación de artistas que eran los artistas profesionales, entre comillas. O sea, que era la gente que veía una carrera en el arte. Y yo lo que le puedo ver de bueno de que hoy en día hay menos dinero es que solo los obsesionados, solo los locos Que se están quedan en el dispuestos a arte. todos los Exacto, sacrificios exacto. habidos y por haber. Así que en una Sí. manera no tenemos el dinero, pero en otra manera sabemos que los que quedamos somos los obsesionados, que no nos queda otro remedio. Lo que es difícil sí es realmente no imitar, no dejarse influenciar, tratar de hacer un arte propio y pienso que ese sí es un reto difícil porque en esta sociedad estamos continuamente bombardeados por modelos ya establecidos de maneras de hacer arte. Yo creo que todo trabajo, a pesar que sean trabajos distantes, trabajos fríos, trabajos de observación, de análisis, son siempre autobiográficos. Lo que acabamos haciendo es lo que somos y lo que pensamos y lo que en estos momentos nos está preocupando. O sea que yo creo que el recorrido de un trabajo de una persona es una biografía, son los diferentes procesos y los diferentes momentos en que la persona evoluciona ideológicamente, personalmente, las cosas que nos ocurren nos afectan el trabajo. Esto era tratando de desarrollar una especie de lenguaje, tratando de controlar el uso de imágenes múltiples. La parte que más me impresionó de Marshall McLuhan es que él dice, el arte siempre está atrasado por una tecnología. Y entonces él explica esto, él dice, mientras la tecnología del momento sea la tecnología de comunicación, no puede ser arte. En el momento en que esa tecnología es reemplazada por una nueva tecnología, es la primera tecnología queda liberada de su rol de medio de comunicación y entonces puede ser considerado como arte. Él dice, el cine, hasta el momento el cine se usaba para los noticieros, etcétera, etcétera. Hasta el momento en que llegó la televisión, el cine estaba atrapado. En el momento en que llega la televisión, se libera el cine de medio de comunicación y la televisión se convierte en medio de comunicación. A la vez que la televisión se convierte en medio de comunicación, está atrapada por eso. Y cuando yo leo esto, obviamente lo lógico era que luego que la televisión, eventualmente algo reemplazará a la televisión como medio de comunicación. En el momento en que esto pase, la televisión va a quedar liberada. Y yo lo que pensé es, bueno, ahora la televisión está en sus comienzos básicamente, pero voy a empezar a conocer el medio, esta herramienta desde ahora. Y en ese mismo momento yo dejé de pintar, dejé de dibujar y traté de buscar algún método de aprender a usar la televisión.
A mí me encanta la idea de ese conflicto, de usar historias, vamos a decir, tradicionales o folclóricas, en maneras no tradicionales. El Juan Downey, que es un videoartista chileno fallecido una vez, los dos acabamos, él antes que yo, viviendo en comunidades indígenas en Centroamérica en mi caso y en la de él más en Sudamérica. Y una vez me decía que sería interesantísimo hacer un Hamlet indígenas. O sea, a él le encantaba la idea de coger estas cosas chocantes y unir parámetros y empezarlos todos afuera a ver qué pasa. They don't have weddings in the Yanomami jungle. Okay. You have to do all the chores, get the water, cook, clean, get the wood from the jungle. The men have to Y get para mí era una things inspiración from the fantástica. jungle. Yo tengo mucha admiración por el hombre y creo que su obra como que nunca se ha tomado tan en serio. Se ha tomado muy en serio, obviamente, pero yo creo que debería ser tomado aún más en serio. It's prearranged. They know who's going to marry who at about, like, as soon as the young women reach puberty, which is pretty young, they put, like, they get different looks, you know, they can wear different things, and they get married off. I met him, I saw him, we were riding to Garowe. Lo interesante de él es que él fue entrenador como arquitecto y yo lo que le decía al Downey siempre era que él no le tenía ningún respeto. Él hacía su trabajo de cámara al principio y luego al final contrataba camarógrafos, lo cual yo encuentro que fue horrible, porque él como camarógrafo era el anticamarógrafo por excelencia y yo le decía que él no tenía ningún respeto por la cámara. Que yo sin nunca tener ningún entrenamiento fílmico, que viene de pintura, eso, instintivamente le tenía el respeto a la cámara. Y cuando yo miraba el trabajo que él hacía, él tenía una libertad. Hace poco estaba hablando con Arlindo Machado, que me decía que él notaba que en todos los nuevos realizadores de video aparecen obras de repente creativas y expresivas interesantes, pero que él notaba una profunda ignorancia en una falta de cultura, pero terrible, en toda la gente que está haciendo video ahora. A diferencia de realizadores de tu generación, o Gianni Totti, o gente que tiene como un bagaje anterior al vídeo, o gente que viene de otros lados, donde hizo una especie de simbiosis. Bueno, usó el vídeo, pero también produjo una especie de cocina cultural donde metió cosas allá adentro, mientras que hoy es todo muy aleatorio. Señales confusas y la misteriosa desaparición del Dr. Barrantes son parte de las grandes incógnitas que hoy nos quedan por revelar. Quizás la cuestión no será que el video es el opio de los intelectuales. Absolutamente. Ahora, si tomamos en cuenta el concepto de aldea global y lo relacionamos con este infierno que estamos viviendo hoy en el mundo, ¿cuál es la conclusión que sacamos de esto que fue Antiña 9 grados 2? Creo que la conclusión es positiva en todos sus aspectos. ¿El destino del mundo es estar conectados per siempre al chupete electrónico? Sin ninguna duda. ¿Qué va a quedar del cotidiano, de la vida, cuando no quede más trabajo, cierren todas las fábricas, el mundo vaya hacia el caos que ya está empezando hoy? Creo que siempre nos va a quedar la televisión. Siempre nos va a quedar un control remoto a mano. Nosotros queremos satisfacerlos, queremos rating, pero porque queremos entretenerlos. La televisión, que se dice tanto, ¿no?, que ha bajado el gusto de los espectadores, ¿te parece que el video puede contribuir a modificar ese gusto? Bueno,
yo siempre he creído o sea, hay una actitud un tanto elitista a veces de los videoastas, y yo siempre he creído que es simplemente una tarea de educación en realidad. O sea, de que la gente tiene que aprender el contexto nuevo, y que aún Picasso hablaba, cuando Picasso estaba bien consciente de su experimentación, él decía que él siempre le dejaba algunas imágenes en su trabajo, en su obra, que fueran como un puente, para que la gente tuviera algo de qué apoyarse cuando van a ver el resto de las cosas. Y yo creo que hasta cierto punto eso es muy importante. Es tan difícil buscar una voz diferente, auténtica y original, que por eso creo que el video sí la sigue buscando y la sigue entregando. Pero si es solo para verse entre videastas, es una especie de narcisismo muy limitado. Y entonces creo que sí es parte de toda la lucha, la distribución, la exhibición, y que tiene que formar parte de esa estrategia. Originalmente el trasfondo educativo y cultural yo lo encontraba completamente distinto al de los cineastas de ese tiempo. Ahora ha cambiado la situación de vuelta, y veíamos gente que venía de muchas otras disciplinas, encontraban el video y lo usaban de distintas maneras porque venían de tantas disciplinas distintas. Eso era lo interesante del caso. O sea, venían antropólogos que empezaban a usar el video, venían personas, por ejemplo, uno de los primeros videastas tenía una educación jesuita. Venían obviamente muchísimos de la plástica, venían, o sea, el trasfondo era tan y tal que lo que le traímos al video lo enriquecía de una manera que no se vio antes en el cine. Espera, yo puedo. Tengo que ver algo serio aquí, ¿eh? Un poco más de ecología, dice. Todos nos grabando, todos muy soltitos. Sí, ven acá.
que empecé a pensar que podía hacer esta clase de imagen de la simultaneidad, en realidad iba a tratar de explorar esta área ahora, que era de que el televidente iba a crear el movimiento, el televidente iba a empezar a moverse a través de la imagen y de la pantalla. Ese proyecto que tenía Eisenstein, que se llamaba La Casa de Vidrio, donde yo a él, hace muchísimos años, tenía la idea de plantear una película que fueran superposiciones de imágenes como paredes de vidrio en una casa, que ocurrían escenas simultáneamente, y del momento que las paredes eran de vidrio y proyectaban, no solo veías lo de esa pared, sino que veías lo que ocurría en las otras habitaciones. Entonces, a partir de eso me parece que hay toda una posibilidad de trabajo en cuanto a mezcla de bandas, de sonido, de audio, y me interesa mucho el texto como valor icónico, es decir, que aparezca no solamente como su valor escritural de contenido, sino dentro de eso como un elemento más que estaría dentro de las posibilidades de trabajo con la imagen y su combinatoria simultánea con las diferentes capas que puedes armar. Y yo lo que estoy interesado es en usar imágenes simultáneas en la pantalla, vamos a decir 4 o 5 imágenes simultáneas en la pantalla, no para avasallar la mente de la audiencia, del televidente, es para ampliar la percepción de esa persona. Yo creo que el problema que pasa ahora es que con las imágenes, ese fluir tan rápido de las imágenes, lo que hace es que simplemente se nos apague nuestra percepción. Nuestra percepción dice, ya se acabó, esto es demasiado. Y a mí lo que me gustaría es usar una multiplicidad de imágenes en un mismo cuadro para ampliar esa percepción, para que poco a poco desarrollamos un nuevo lenguaje perceptual y que podamos ir más o menos haciendo nuestro propio montaje a tiempo real, en vez de estar más o menos cautivos de la idea del editor o el realizador que te dice, mira, imagen A, imagen B, imagen C, y tienes que ver, bueno, esta imagen te conduce a esta imagen y te conduce a esta imagen. A mí me interesaría que tuvieras 4 imágenes que te conducen a distintas partes, seguidas por otras 4 imágenes que te conducen a otras partes, y tú mismo como, ay, no te caigas, y tú mismo como el televidente puedes crear tu propio montaje a la misma vez. Digo, ciertamente no es tu propio montaje, porque yo te he dado las posibilidades, por supuesto. O sea, no vayamos al mito de que la televisión es del televidente, porque es un puro mito. Yo te estoy dando algo más, somos cómplices ahora. Yo quiero que el televidente sea mi cómplice y yo te voy a establecer una situación que te va a dar un poquito más de poder. El poder siempre lo voy a tener yo, de eso no hay duda alguna. La ilusión del poder, te voy a dar un poquito más de ilusión del poder, pero yo lo encuentro interesante esto, porque un poquito más de poder es bastante más de poder. Al ver tanta producción, no sé si tanta, pero producción seria hecha por artistas del video, y lo alejados que están de la posibilidad de transmitir esto al aire o en cable o en redes de televisión, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de que esta gente, de que los artistas del video en algún momento consigan, o es necesario que tenga una difusión más masiva o no? ¿O deben resignarse o limitarse o satisfacerse con una demanda precaria? Eso es una pregunta que yo me la hago constantemente. Llevo ya casi un cuarto de siglo trabajando tratando de usar el video como un método de expresión personal, y no pasa semana que no me haga esa misma pregunta. Yo he dado presentaciones de circuito cerrado que ha habido 3 personas en la audiencia, y también he podido, por suerte, presentarlo en la televisora, vamos a decir, nacional en los Estados Unidos, unos cuantos millones de personas. Y siempre me pregunto eso mismo, cuando yo veo 3 personas, yo digo, ¿cuál es el punto?
Claro, ¿Por qué estoy haciendo sí, esto si porque solo hay 3 personas que se interesan? Pero ¿no es acaso esto los términos del arte también? Bueno, ese es exacto, hasta cierto punto es irrelevante, porque, bueno, hablo personal, ahora no voy a hablar sobre el videoarte en sí, sino que puedo hablar sobre cómo yo me siento sobre el asunto. Es una obsesión, y las obsesiones no están bajo control. O sea, si yo hago una pieza y la ven 2 personas, para mí es lo mismo que si la ve el millón de personas, porque el punto no es, en realidad, desgraciadamente, no es quién la ve, sino hacerla. No, lo curioso es que en este caso el sistema es un sistema de comunicación, cosa que en el caso quizás de una pintura, de una acuarela, uno puede pensar que uno no busca comunicar, ¿no? Acá estás trabajando. Pero es que no hay diferencia. Ah, ¿vos crees que no hay diferencia? No, yo creo que no hay o sea, cuando uno se está expresando, o sea, que tú hagas pintura, si mañana tú tomas una cámara de video y empiezas a hacer video, no hay ninguna diferencia. O sea, tú estás saliendo algo de tu alma que tiene que salir. Ahora, lo que sí puedo decir, si podemos ser un poco menos románticos y siglo XIX en esto, es que la gente que ha trabajado en video haciendo esta clase de experimentación, en realidad han aportado mucho, si queremos ser muy cínicos a esto, y que has traído en realidad a la cultura en masa, han habido muchos adelantos en la manera que se representa el video, que ha venido directamente de artistas y aún cineastas. Pero como ha sido algo tan paulatino en los últimos 15 años, la gente como que no se ha dado cuenta de unos cambios bastante grandes que ha habido en la representación y en la manera que cierta programación se lleva a cabo ahora en la televisión, vamos a decir, comercial. Quizás dentro de 10 años todas estas diferencias no existirán, porque en un momento que aparece imágenes digitales, o sea, la imagen será una imagen en movimiento, que será totalmente una imagen híbrida construida por diferentes sistemas, que puede ser fotografía, que puede ser cine, que puede ser vídeo, que puede ser imagen por computador, y que realmente desaparece no como pasado, evidentemente. Las cinematecas existirán, las videotecas existirán, existirá un trabajo hecho con esa especificidad, pero yo creo que dentro de 10 años, tal como están las cosas, tanto desde el punto de vista industrial como punto de vista comercial, como punto de vista mental y cultural de los autores, de que el trabajo es un trabajo en que se teje una imagen en la manera que será presentada, porque luego los sistemas de distribución, en que posiblemente habrá una continuidad con la televisión y cómo se verán las cosas, será un aparato realmente en que todo se ve. La mayoría del tiempo yo me siento y le digo a la gente, mira, esto es un trabajo. Y no lo digo de una manera peyorativa, yo lo digo, yo me levanto por la mañana y todos los días hago arte. Algunos días con más amor que otros, pero todos los días hago arte. Y es el eterno problema de que es una excusa fabulosa para la gente decir, bueno, eso es fácil para que tú lo hagas porque a ti te han dado becas y llevas años haciendo esto, pero yo no lo puedo hacer. Todo se resuelve a ¿tienes algo que decir?
no es tengo algo que decir pero no tengo los recursos. El punto de esto es, si tienes algo que decir, lo puedes decir. O sea, para mí eso es lo que encuentro bien, la liberación del High 8, es que no hay más excusas. O sea, de que si en realidad tienes algo que decir, lo puedes decir. El problema que siempre se ve y que se ha visto desde que empezaron los medios es que hay tanta gente que no tiene nada que decir. Y entonces se refugian en la creación artificial del efecto especial, de la estructura y la forma en una manera que en realidad no hay nada, y simplemente no tienen nada que decir, pero creen que tienen que decir algo, y entonces cuando vemos la mayoría de otros trabajos. A mí me encantaba un gesto corto, que por lo general cuando uno hace un gesto desaparece enseguida. O sea, si yo hago así, eso desaparece. Eso es menos de un segundo y desaparece. Y puede que sea un gesto muy interesante. Y una de las cosas que la herramienta hace, lo que nos decía Buckminster Fuller y Mike Luhan, es que son herramientas que expanden los sentidos. Y al expandir los sentidos quiere decir ese momento fugaz que nuestro sentido no puede captar, con la tecnología yo lo podía estirar. Y lo usé mucho allá alrededor del 1979-1980 en un marco de referencia entre comillas etnológico, cuando me gustaba ver esas miradas fugaces, esos momentos que uno cree que vio o que no vio, de pronto con la cámara yo grabándolos y estirando el tiempo, podemos analizarlos a fondo y hacerlos que se conviertan en una nueva manera de ver. O sea, el ojo tiene una nueva herramienta, cuál es estirar el tiempo, que es la cámara lenta. Y lo interesante del caso es que es una cámara lenta a posteriori, porque había cámara lenta en el cine, pero para hacer una cámara lenta tenías que pensarlo de antemano, solamente lo podías hacer a una cierta velocidad.
Ahora con esto tenemos a posteriori, tenemos una cámara lenta infinitamente mutable, cosa que no se podía hacer con el cine. Y empiezo a experimentar con la cámara lenta en un marco de referencia etnológico, y para mí que fue un momento para mí de gran excitación, porque una vez que puedo entender cómo podemos controlar la velocidad, qué se puede revelar con eso, luego empiezo a hacer una obra bastante complicada, usando esto como un eje principal. Luego de aquel entonces acá, obviamente, desgraciadamente, mucha gente lo ha usado para la cámara lenta para una investigación seria, pero mucha más gente lo ha usado, simplemente han trivializado el hecho de que uno pueda cambiar el ritmo y la velocidad de las cosas. Y para este tiempo ya yo había descubierto que mi fascinación y mi amor es la cara. O sea, para mí es lo más que me fascina, y es el mundo entero se ve en la cara. Hay gente que ha llegado al vídeo de nuestra generación, que ha pasado por una escuela de bellas artes, o ha tenido una experiencia artística, o teatro, o cine, o lo que sea, llega al vídeo como tercera o segunda experiencia. Hoy en día hay generación, y vosotros, la mayoría de vosotros, llega al vídeo directamente. Habrá gente que llegará a las computadoras directamente. Entonces, claro, en este momento se queda como referencias el cine, la historia del cine, el vídeo, la historia del vídeo. Pero llega un momento que sobre todo la historia del vídeo, yo creo que un momento que se acaba. Porque la confluencia de, por un lado, la industria, porque claro, vídeo no hay una industria en Hollywood, y esa industria se va a mantener. Y luego hay la industria de la televisión. Entonces hay como dos fusiones de dos deltas para crear una situación híbrida en que todo eso se incorpora. No sé, también la relación es difícil porque la televisión domina tanto y el video se ve como algo tan marginal que a veces casi como que se condena a mantenerse en esos márgenes. Lo difícil sí es el acceso. Es cierto que la televisión en su gran mayoría degrada los niveles, yo creo, ¿no? También es una cuestión económica de apropiarse de medios, porque los que deciden qué es lo que se ve por televisión, en general van a favorecer a lo más fácil, lo más barato, y entonces toda esa expresión individual se pierde. En Estados Unidos, como hay tanta gente, hay unos espacios pequeñitos en los cuales los artistas nos podemos colar. Por ejemplo, en Nueva York había un espacio en la televisora educativa los domingos a las 11:30 de la noche. Y ese era nuestro pequeño gueto. Y ahí sabíamos, la gente ya sabía. Usted sabía que si el domingo a las 11:30 de la noche prendía su televisor, ahí iba a haber algo extraño. Y eso ayudó muchísimo, y quizás esa es una manera de que comience aquí también, buscando ese espacio pequeñito. Allá, como hay tanto, pues darnos eso no era mucho. Yo lo que pude volver a ver ahora es que en tu obra hay una constante reflexión sobre los medios y sobre el quehacer artístico, que a veces es lúdica, otras irónica, otras expresivas, pero hay un constante hacer
no sé si hacer pensar, pero hay un constante cuestionamiento de las artes y los medios como tal. Hoy en 1995, ¿cómo ves vos eso? Porque evidentemente es una intención tuya. ¿Te parece que valió la pena, que vale la pena seguir haciendo eso o que realmente...? Ah, no, yo estoy en eso. O sea, que decir, yo creo que el paisaje que defino, que es un paisaje de los media, ¿no? Que es increíble que tengamos este fondo aquí. Es de chroma key este fondo. Sí, aún más. Este es el landscape, el media landscape. Pues que haya estas dos ventanas, ¿no? La ventana de las montañas y la ventana de la televisión. Y yo creo que mientras todos los sistemas de representación a través de sistemas de comunicación como la radio, como el cine, como la televisión, como el internet, como todas unas situaciones en cierta forma virtuales, yo creo que la reflexión existe. McLuhan en los 60 era Dios. En los 80 totalmente cuestionado. Nadie se preocupaba de McLuhan, todo el mundo lo veían como... Entonces, a mí McLuhan me ha parecido siempre una situación a tener en cuenta, no para ponerlo en el pedestal ni para ponerlo debajo de la mesa. O sea, que es alguien con un nivel de pensamiento interesante, que se antepuso y que cuestionó situaciones de una manera clara, que algunas de las cosas se equivocó, pero algunas cosas que siguen siendo vigentes. Entonces, la validez de McLuhan está ahí como la validez, por ejemplo, de alguien como Chomsky. Y yo creo que en los 90 se está revalorizando McLuhan. Se le está viendo, a partir de Internet, aparece otra vez como un personaje importante, como cuestionamiento de toda una situación de estandarización, de globalidad y de... Entonces, es que yo creo que las cosas no son absolutas. Yo me siento absolutamente insatisfecho frente a la combinación de imágenes, formas y contenidos que veo en la televisión. Y veo mucha televisión. Tengo esta adicción tremenda. Y yo te diría que en la Argentina lo que se hace muy bien es el fútbol. Y esto es, el gran programa de televisión argentino es el fútbol. Fuera de eso no hay televisión. O sea, no hay una combinación de imágenes con una metáfora eficaz en algún punto, ya sea formal o conceptual, ¿no? Entonces uno quisiera que cuando ve un grupo de gente trabajando y experimentando en este medio, decir, bueno, ¿habrá alguna posibilidad de que esto resulte? Pero yo no creo que sea una cosa a corto término, me parece que estamos alejadísimos, ¿no? Es una lucha larga y muchas veces es un paso adelante y dos atrás. Yo no sé cuál es la solución de eso y cada vez que trato de solucionarlo lo que acabo es entrando en una depresión existencial francesa, bla bla, porque a la verdad que... así que yo lo que siempre he pensado es vamos a dejar que eso lo haga otra persona. No podemos resolverlo todos, así que es difícil, es suficientemente difícil crear esta nueva televisión sin tirarnos en los hombros el peso de también tener que distribuirla. Sí. O sea, eso sería, Ahora, sería como curioso, el pintor que tiene que pintar, claro, construir la Sistina para luego pintarle el techo, sí, ¿no? Pero que esta ha sido la situación en nuestros países, es decir, los pintores de comienzo de siglo, los que trajeron la pintura moderna al país, digamos, luego de estudiar afuera, cuando colgaron sus primeros cuadros se dieron cuenta que no había un contexto capaz de interpretar su creación. Entonces muchos de ellos vieron frustrada su vocación artística hasta tanto previamente no crear la Escuela de Bellas Artes, previamente no crear el primer museo, la primera colección, formar el grupo de amigos, estímulo del arte o estas cosas que se llamaban así a comienzos de siglo, ¿no? Y yo creo que algo de eso hay también en la gente que hace video.